Bueno, amigos, hay noticias aquí en las calles de la capital de la República de movimientos, de grupos, entre los cuales se destaca obviamente el Suntrax. Eduardo, usted tiene un reporte sobre eso, cuéntenos. Sí, ellos han cerrado en varios puntos de la ciudad. Ellos, de hecho, hay un grupo grande en la construcción del Hospital del Niño, luego entonces han cerrado allí. Hay otro grupo de unos edificios que se construyen en la vía Cincuentenario, vía Israel, donde cambia nombre por ahí por el área de Coco del Mar, también cerraron allí, y los que usualmente cierran por el área del Corredor Sur, donde hay construcciones grandes del Suntrax, ¿no? Y en Bacamonte también. Bueno, en este caso recordemos, ellos están protestando. La primera razón, y han añadido otras más, es que ellos declararon, el Suntrax también es el grupo encargado del sindicato de la construcción de la línea 3 del metro, que se fue a huelga y convocó a huelga, pero por ser línea de comunicación y una serie de temas que están contemplados en el Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo ha dicho que esa huelga va inmediatamente a un arbitraje. El Suntrax está reclamando que eso no debe ir a arbitraje, sino que es huelga. Además, que se han sumado a su protesta reclamo por la discusión de la ley de reformas a la Caja del Seguro Social y se oponen al aumento de la edad de jubilación. Y adicional, una polémica con el alcalde capitalino Mayer Mizrachi por el decreto del 9 de enero que permitiría que haya consumo de bebidas alcohólicas en la noche del día, o sea, que no es de las 24 horas. Entre las razones, hay que esperar las 8 de la mañana, que usualmente el Suntrax, sus protestas de esta hora son hasta las 8 en punto que se reanudan sus trabajos en la construcción. Pero mira, hay que ser más racional. Así que si va en su vehículo, ármese paciencia. En 10 Sí. minutos ya se deben abrir todas las calles. Eso creeremos. Bueno, lo importante es, repito, la racionalidad en cuanto a los señores de Suntrax, también al gobierno nacional en el manejo que le dé a esto, porque hay muchas cosas que están en marcha en este momento que vale la pena llamar a la tranquilidad, ¿no? A la paz. Otra noticia que no podemos nosotros omitir es la respuesta que le dio el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, a las pretensiones del presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Él dijo a Trump, dice, no le responderé hasta que sea presidente, o sea, hasta que no seamos pares, es lo que le está diciendo, ¿no? Ubíquese en su lugar, usted cuando llegue, entonces nosotros tendremos para usted una respuesta como presidente. Y por otro lado, el canciller Javier Martínez Hacha dijo con relación a la expresión del presidente electo que me parece una insensatez absoluta y una falta de manejo de información o es parte de una estrategia para confundir a la opinión pública de los Estados Unidos cuando él dice que el canal de Panamá lo manejan los chinos, ¿no? Entonces, él, diciendo que Panamá no es el que está encargado de la responsabilidad del manejo de la vía interoceánica. Entonces, el canciller le ha respondido, las únicas manos que controlan el canal son panameñas y seguirá así. Yo siento que esta clase de expresiones determinantes, tajantes, son necesarias, pero sobre todo que si bien es cierto que son expresiones dignas de quienes deben defender los mejores intereses de la República de Panamá, son oportunas. A mi juicio, esas dos declaraciones, no sé, Eduardo y Camila, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, el canciller también se refería ayer porque dentro de las declaraciones que dio Trump y en esa conferencia de prensa que tuvo ayer, se había mencionado algo como que ya Estados Unidos o el equipo de Trump habría tenido acercamientos con alguien en Panamá y ayer el canciller dijo, no, nosotros no hemos hablado con nadie del equipo de Trump y que efectivamente se reiteraba en que las conversaciones serán una vez sea presidente y que esperan tener relaciones normales con el gobierno de los Estados Unidos como se han tenido hasta el día de hoy. Pero yo sí creo, y va a ver, Trump vuelve y cae en el tema, se lo preguntaron, hay que decirlo, pero sí sería interesante la contraofensiva, Guillermo, de Panamá. Eso lamentablemente cuesta dinero porque habrá que ver lobistas, etcétera, o una campaña en Estados Unidos para que en todos esos programas de opinión que hay los domingos en las mañanas, así como hay en Panamá, los hay en Estados Unidos,
alguien de los que está sentado en la mesa esté ilustrado sobre la realidad de Panamá y del canal y de los puertos. Yo leía ayer una publicación de la revista Newsweek, donde el señor que habla del tema, que de hecho apellido Chan, el tipo dice que los trabajadores de los puertos son chinos del ejército, que no son del ejército uniformado, pero que en cualquier momento voltean los puertos y cierran el canal. O sea, una película que los tipos tienen en su mente y que si eso no se aclara, la gente se la termina creyendo en Estados Unidos. Pues entonces yo sí creo que hay que buscar el mecanismo de responder y contrarrestar eso. Quizás no el gobierno como postura oficial, pero sí tiene que haber alguna fórmula, un tercero de parte de Panamá que le haga respuesta o contrapeso a esas, perdonen la palabra, ñamerías que a veces dicen los gringos, pues. Pero mira, son mentes afiebradas por una parte, ¿no? Lo único que puedo entender yo es ese tipo de expresiones de que China es la que maneja el canal, que es la, o sea, o es una falta de información, o es mala fe y es mala voluntad, o es una política de, digamos, tendiente a ser rupturista y a condenar a Panamá y el prestigio que se ha ganado Panamá manejando el canal de Panamá, lo cual es una infamia, jugar con la labor que hemos desarrollado los panameños, que ha sido incluso reconocida que lo ha manejado el canal de Panamá mejor que cuando los Estados Unidos de América tenían bajo su responsabilidad esta línea. Yo creo que hay mucho maniqueísmo en lo que se está diciendo y la tesitura de las expresiones del presidente electo, siento yo, no sé, si pretenden hacer algo como el personaje impoluto, creo que no le va ese traje, ese vestido, no le va para nada bien. Y la desinformación es un arte. Lo que a mí me preocupa es que Elon Musk, que es una persona que está muy cerca de él, tiene en sus manos un medio muy poderoso que puede ser objeto y sujeto de una campaña contra Panamá, contra Groenlandia, y con esto que ha expresado ahora el presidente electo estadounidense de cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, o sea, al Golfo de los Estados Unidos, lo que le está diciendo, creo que son posturas verdaderamente provocadoras, ¿no? Él está hablando de una supuesta agenda expansionista, así es como se le denomina en las ciencias políticas, ese objetivo que se ha trazado, ¿no? Por una parte, y por la otra, que los medios de comunicación de los Estados Unidos tienen que hacer su trabajo también en cuanto a investigar que el canal de Panamá nunca está en manos de los chinos, nunca es nunca. Entonces, cuando se desinforma de una manera tan obscena, no tengo otro término más que usar, y esto lo hago como panameño y como hombre, y me defino plenamente que nos corresponde a nosotros defender lo que es nuestro. ¿Saben por qué? Porque hace tiempo que el canal de Panamá dejó de ser cada vez menos estadounidense cuando se hizo la expansión del canal. Hicimos un canal nosotros, que obviamente no es que, digamos, que dejó inservible el que se construyó por parte de los Estados Unidos, sino que superó en materia de tecnología y como obra de infraestructura y de ingeniería moderna. Entonces, cada vez menos se ha sentido ese agradecimiento que obviamente tenemos nosotros, y para ser honestos, para esa gran nación que construyó el canal de Panamá en su momento, pero que nosotros, y lo digo sin ningún tipo de chauvinismo, lo digo con la mano en el corazón, Panamá superó todas las expectativas de que no íbamos a tener la capacidad de manejar el canal. Eso fue al inicio, no lo olvidemos. Incluso panameños decía que se iba a hacer una charca. No puedo olvidarlo, ¿eh? Sí. Eso todavía en mi memoria, por una parte, y por la otra, que la República de Panamá ha hecho un trabajo excelente, no lo digo yo, lo dicen no únicamente las personas que hacen negocio con el canal, estoy hablando porque construyen embarcaciones, las empresas navieras, no. Los propios usuarios en general del canal de Panamá han externado esa satisfacción y tranquilidad. Entonces, decir que el canal está manejado por chinos me parece un despropósito absoluto. Es más, le siento incluso algo de mala fe. No sé usted, Eduardo, ¿cómo la ve? 2 minutos.
Es que el tema, una cosa es opinión, y eso lo hemos venido debatiendo en los medios de comunicación, y otra es la mentira. Entonces, a ver, hemos tenido el debate de si tú dices que está lloviendo y Camila dice que no está lloviendo, yo no tengo que ir a preguntarle a Guillermo o a Camila qué piensa cada uno de los otros, no. Yo como periodista tengo que abrir la ventana y yo digo, no, no está lloviendo, o sí, sí está lloviendo y punto. No es un tema de opinión, y es lo que ha estado pasando con el tema. A ver, se ha mentido descaradamente. El tema de la empresa Hutchinson, que opera los puertos de Cristóbal y Balboa, es una empresa que sus oficinas centrales están en Hong Kong, sí, pero establecida en Hong Kong desde hace más de 130 años. Recordemos que Hong Kong era una colonia británica y además es una empresa pública. Cuando digo pública no digo del gobierno, sino que cotiza en bolsa. ¿Y usted sabe quién es accionista de Hutchinson? BlackRock, ese importante consorcio que maneja inversiones de todo el mundo en todas partes y que tiene sus manos metidas en todos lados. Y BlackRock es gringo y además eso es PPC. Recordemos que hay más puertos. Está el puerto de PSA, que es una empresa basada en Singapur. Cuando digo basada es que no es que es de Singapur, sino que tiene las oficinas principales en Singapur. Evergreen en Colón, que tiene sus oficinas principales en Taiwán, que vamos, Taiwán son chinos, sí, pero entendemos que son los chinos de los Estados Unidos, con el respeto de los taiwaneses. Y SSA Marine Meat, Manzanillo International Terminal, que maneja el 40% de toda la carga contenerizada que está en Panamá, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, solo en el Atlántico, y es una empresa que está en Seattle, en los Estados Unidos. Entonces, vamos, gracias. Decir que los puertos panameños son chinos es una mentira. Y decir, como dijo Donald Trump, los soldados chinos, porque hay gente que está creyendo la película en los Estados Unidos de que los trabajadores de los puertos son chinos y que son soldados disfrazados de trabajadores. Por Dios, o sea, ante semejante mentira, porque no es más que una mentira, hay que hacerle ver eso a los Estados Unidos y que no estén repitiendo semejante falsedad como la ha estado repitiendo en todo momento. Yo sí siento, antes de ir al corte comercial, que lo que Panamá tiene que hacer es proponer acciones concretas y, sobre todo, medibles para demostrarle no únicamente a la ciudadanía de los Estados Unidos, que son en este momento los que reciben el impacto de las palabras del presidente electo, que se está basando en falsedades, lo cual es un acto de irrespeto en estos tiempos tan donde la información fluye de una forma tan clara. Hay que crear una contraofensiva contra esta campaña lesiva a los mejores intereses de nuestro país. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Vamos a a cuadrar el círculo finalmente sobre las expresiones vertidas por el presidente electo de los Estados Unidos, que no se ha medido en cuanto a la forma como expresa falsedades, mentiras. ¿Ok? Él va desde Groenlandia, pasa por Canadá, va a México y cierra en el canal de Panamá. Ese ha sido el mapa que se ha trazado, que ha creado mucho desasosiego en cada una de estas naciones. Porque decir que va a anexar a Canadá, uno de sus socios o aliados más importantes desde el punto de vista comercial, hablar de Groenlandia, ¿ok? Hablar de México, ya se metió con el Golfo de México. A mí lo único que me corresponde como panameño es defender mi país. Y lo hago de cara al sol. No me mido en eso. Aquí no hay nada de de mojigato. Las cosas por su nombre. El presidente Trump le corresponderá cuando llegue allá defender a los Estados Unidos. A mí me corresponde, lo digo en primera persona, defender los intereses del país que me vio nacer. Y que me verá cuando me vaya también. Este será el lugar donde voy a descansar. Así que en eso no tengo la mínima duda en exponer que defiendo los intereses de mi país, que el país de ustedes también, señor Lin Yuen. Sí, yo defiendo y el tema de la neutralidad del canal, tengo que decirlo, que a veces hasta me puede molestar. Aquí la gente se molesta cuando dejan pasar un barco con carga radioactiva o si viene un barco con bandera de Irán. Fíjese, el canal de Panamá es neutral. Si el barco suyo cumple con todas las normas y de seguridad de la navegación marítima internacional y paga por adelantado, como se paga en el canal de Panamá, pasa. A mí no me importa si es ruso, si es ucraniano, si es iraní, si es chino, si es gringo. Y pagan lo mismo. Y lo menciono porque
Esa otra Donald facilidad. Trump, a eso voy. Donald Trump ha mentido al decir que se le cobra más a los barcos gringos por pasar. Eso es mentira. Y a los barcos militares norteamericanos que pagan por el desplazamiento de agua y todo, es una tarifa distinta a la que paga un barco militar, que la que paga un crucero, que la que paga un barco de contenedores, tienen prioridad. O sea, los barcos militares gringos no hacen fila. Entonces, Donald Trump allí ha mentido descaradamente y por eso yo reitero el tema de defender la neutralidad. Y reitero, aquí en Panamá ya ha habido malestar cuando vienen los barcos con desechos radioactivos, pero adivine, ese barco cumple con las normas de seguridad, cumple con las reglas de la navegación marítima internacional y paga. ¿Usted sabe qué? Ese barco pasa, porque ese es el compromiso de Panamá. No importa la bandera del país que sea. Si cumple y paga, pasa. Así de sencillo. Es un tema de negocios. Este es un negocio nuestro. Es nuestra empresa, el Canal de Panamá. Debemos decirlo con mucho orgullo. Aquí no se puede hablar en términos como si estuviéramos anestesiados, ¿no? Me explico. Hay que hablar con calma, pero firme y de manera inteligente. Ojalá que en el plazo que queda, muy corto, por cierto, para que el señor Trump llegue a la presidencia, controle más los tonos y los modos como se expresa en muchas ocasiones, que esa es su personalidad, ese es su talante y es comprensible. Lo que pasa es que si habla el presidente de cualquier país pequeño no pasa nada, pero cuando habla el presidente de los Estados Unidos pasa mucho o puede pasar. Bueno, y justo esto nos lleva a nuestro segundo tema, porque ¿quiénes son las personas que tienen que abogar por los derechos de Panamá en el extranjero? Son nuestros embajadores, que claramente son figuras clave para no solamente el funcionamiento de nuestro país, sino la defensa de nuestros intereses. Y ayer hubo una controversia alrededor de quiénes son las personas que nos representan en el extranjero, porque la Comisión de Relaciones Exteriores ayer acudieron varios de los embajadores designados. Importante como la observación que hacía Eduardo de que ellos no es que van a ser ratificados por la Asamblea, sino es una especie de protocolo en la que van a presentar su plan de trabajo, pero esto generó controversia por el aparente estado en el que estaba el designado particularmente para el Reino Unido. ¿Tú ibas a hacer un comentario, Eduardo, primero? Sí, precisamente porque mucha gente al ver la intervención del señor, hubo un comunicado después en la noche aclarando distintos temas, independientemente del criterio que sea, hay gente que decía, no, ¿cómo lo van a ratificar, etcétera? Pensando quizás que la presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea es como la de otros funcionarios que tienen que ir a la Comisión de Credenciales. Yo aclaro, y debo decir esto por delante, en Panamá no se ratifican a los embajadores. La política exterior de un país la decide el presidente de la República. Eso está en la Constitución, ni siquiera es una ley, es un tema constitucional. Lo comento porque cuando Varela rompió relaciones con Taiwán, por ejemplo, hay gente que decía que no consultó, etcétera. No, no, no. Las relaciones exteriores de un país son una potestad del presidente de la República y técnicamente no tiene ni que consultarlo. Igual pasa con la designación de los embajadores. Y lo que ha pasado esta vez, que de hecho la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea suele ser de las más aburridas de la Asamblea, perdonen que lo diga de esta forma, la comisión ha pedido o ha citado a los embajadores, como cualquier comisión de la Asamblea puede citar a un funcionario, a que presenten su plan. Y bueno, en esta presentación, que digamos no es para una ratificación, ya ellos fueron designados por Panamá y aceptados por el país cuando han llegado hasta la Asamblea a presentar especie de su plan de trabajo y algunos cuestionamientos, pero aclaro que no es una ratificación, es decir, la Asamblea no puede echar para atrás esta designación. Vamos, puede recomendar o hacer una resolución o alguna cosa así, pero técnicamente no tiene por qué, ni el presidente tiene que, considerando que la Constitución define que la política exterior de un país es responsabilidad del presidente de la República. Comentaba Creo eso que como dentro, darle el marco legal para entender, porque la gente dice, bueno, salió el canciller en la noche y dijo que confía en la designación, ¿no? sí, lo que vi que algunos diputados estaban pidiendo era una reconsideración, porque al final Sí. ellos, como dices, ellos solamente pueden recomendar. Sobre este punto, porque si bien mucha de la atención se enfocó en el del Reino Unido, también antes había habido algo de cuestionamientos por la designación a India. Sí, de Alonso Y, Correa. ajá, de Alonso Correa para la India. Y
quiero destacar algo de estos dos países. India es uno de los BRICS. O sea, en estos momentos en los que incluso la hegemonía estadounidense está en duda y que está el resurgimiento de los BRICS, etcétera, India es un potencial socio sumamente importante para Panamá. Es una de las economías más importantes del mundo. Hay algunos intereses estratégicos que puede tener Panamá allá, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, la cantidad de farmacéuticas que tiene India, producción de medicamentos allá, y tantas otras cosas importantes. Ese es un país sumamente, o tiene el potencial de ser un país sumamente importante para Panamá si se cultiva esa relación de la manera correcta. Bueno, y del Reino Unido, ni hablar. También, incluso ahora que estamos hablando del canal de Panamá, el Reino Unido tiene varios puertos importantes, el puerto de Liverpool, etcétera. O sea, es una nación con quien compartimos muchas cosas. Y no es para plantear la idea de que unos países son más importantes que otros, pero tenemos que pensar estratégicamente. Y no puede ser que estas dos designaciones hayan causado tanta controversia y estén bajo tanto cuestionamiento. En Panamá se creó una ley de carrera diplomática que aparentemente está decorando las paredes de algunas instituciones. Deberíamos tener personas de carrera, particularmente en estas dos designaciones, y lo que estamos haciendo es que estamos pasando algo de pena. Siempre con el objetivo, el propósito. Entonces a lo que voy es que ayer la diputada Janine Prado dijo que habían prohijado un proyecto de ley, creo que fortalece la carrera diplomática, o tiene algo que ver con la carrera diplomática. No he leído el proyecto, recién lo prohijaron ayer, pero creo que es una conversación que tenemos que abordar nuevamente, porque este es un cuestionamiento que se hace administración tras administración. Las caras cambian, pero el cuestionamiento es el mismo. Y ha habido otros cuestionamientos en designaciones, entonces se debe revisar la carrera diplomática. Bueno, amigos, a manera de siempre ser fieles a nuestros principios de hacer docencia, para aquellas personas que no conocen el significado de la sigla BRICS, se refieren a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica. Sin embargo, ellos son países de lo que se consideran economías emergentes, así se les denomina. A ver, son de las economías dominantes que se dieron y que hoy día BRICS tiene. Ese concepto ha ido creciendo porque más países han ido sumándose a este grupo, digamos así, este club. Son de países que tienen mucho dinero, mucha influencia, mucho poder. Entonces ellos son de los que van comprando productos de los más importantes del mundo. Así que ese era el objetivo. A mí me llamó mucho la atención también en este caso que los diputados que no son parte de los partidos tradicionales y que están ejerciendo el papel de opositores, han hecho críticas por las designaciones esas a las cuales Camila y Eduardo han hecho mención. Ellos dicen que son personas no preparadas para este tipo de actividad diplomática, que están especializadas. Pero es que vamos a ser realistas, esto no es nada nuevo. Esto ha pasado por décadas en la historia republicana. Lo que no puedo permitir es que se diga, bueno, es que este gobierno, no, eso ha sido casi que una constante. Entonces, en el servicio exterior ha habido siempre designaciones para amigos de los presidentes o de sus familiares o compañeros de lucha por llegar a la cima del poder. No se puede decir entonces nada más esto. Lo que hay que ver es cómo los encargados del control de daños por parte del gobierno manejan esto para que se resulten lo menos heridos con este evidente evento que ha causado pues muchísima opinión pública. Y que no olviden
que ya esto no es el siglo pasado, el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, donde todo es filmado y fotografiado, Eduardo. No sé si me explico. O sea, cada paso que se da, cada palabra que se dice puede quedar registrada, inclusive en video, y dárselo una difusión a nivel mundial. Creo que algunas personas que están en cargos públicos en la burocracia no lo han entendido, Eduardo. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, somos, y las repercusiones que eso tiene. Es decir, a mí no me sorprendería que un medio en Inglaterra vaya a sacar, reproducir lo que está pasando y esto se vuelva noticia también en Inglaterra cuando llegue el embajador. Yo coincido con Guillermo, lamentablemente el servicio exterior nuestro, a pesar de una carrera diplomática, etcétera, se ha manejado siempre como un tema presidencial directo. Vamos, el primer cónsul de Panamá en Nueva York en 1904 era el hijo del presidente Manuel Amador Guerrero. O sea, el primero. Y metió la pata y tuvo un lío con una mujer, lo votaron. Y adivina quién pusieron de reemplazo al otro hijo del presidente Amador Guerrero, Manuel Amador, diseñador de la bandera. O sea, sí, o sea, este problema viene desde principios de la República. Sin embargo, y entendiendo, y quiero irme al caso específico del Reino Unido, donde en la noche hubo unas explicaciones que pudo ser un medicamento, etcétera, porque se pone muy nervioso, las razones que sea, si necesitas el medicamento, cuando vas a representar a Panamá tenemos un problema. Y hablo del Reino Unido, que aunque ya se salió de la Unión Europea, el propio presidente ha hablado de la ofensiva diplomática para regresar a Panamá, o más bien sacar a Panamá de esas listas perjudiciales en las que nos tienen. Entonces, nuestros embajadores en Europa creo que son los más fiscalizados, digámoslo así, o que requieren ese escrutinio, ese filtro, ese tamiz de la opinión pública y de las mejores capacidades de quienes nos van a representar, si es que realmente ese es el objetivo. Y el protocolo en Europa y Asia es muy superior en cuanto a los estándares de América Latina. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva. Vamos, para la gente inteligente como usted. Pero yo creo que es importante para cerrar ya también este capítulo de lo ocurrido ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, que los británicos tienen lo que se llama un humor negro en la manera como ellos se burlan, son muy sarcásticos, pero inteligentes, lo hacen con mucha, digamos, lo que ellos llaman un touch of class, ¿no? Un toquecito de clase, sin llegar a la ruindad humana, sin llegar a la vulgaridad, se burlan de ellos mismos y de todo el mundo, los británicos, ¿no? Así que ojalá que esto, usted hablaba de la televisión británica, Eduardo, ¿no? Sí, a ver, hay un programa en Inglaterra, en el Reino Unido, que es como el equivalente al Saturday Night Live que hacen en Nueva York de los Estados Unidos, donde hacen parodias de todas las cosas. Créeme, ayer en Panamá, con inteligencia artificial, ya le habían montado la voz al señor ayer en la asamblea. Este programa en las cuentas, porque ahora no solo es la televisión, como bien dice, sino todas las cuentas, memes, parodias, etcétera, que hay en redes sociales, van a sacar ese extracto y podemos quedar como el hazmerreír en el Reino Unido. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con eso y ver cómo vamos a manejar esa situación de ayer cuando el embajador se presente ante el rey, porque los embajadores presentan sus credenciales ante el rey en el Reino Unido, ¿no? Cuando llega a Londres. Usted que estudió en Inglaterra, en el Reino Unido, en los medios allá son, yo hablaba de ese humor negro de los ingleses. No, aquí no es nada. Verdaderamente, si agarran eso y allá, digo, no sé qué tanto de un embajador que vaya, no sé qué tanto les interese, pero no, ahí sí lo destrozarían. Aquí sería un detalle al lado de la capacidad de los tabloides allá y de otro tipo de programas. Pero el Reino Unido, que siempre nos manda embajadores de carrera diplomática que han estado en no sé cuántos países con una preparación y que han lidiado con tantas crisis, sí da algo de vergüenza y como la reciprocidad que les da Panamá. Mira, en Inglaterra, en el Reino Unido, allí usted ve, por ejemplo, la representación diplomática. Tienen incluso el dress code, que le llaman, o sea, tienen que ir, como se dice en Panamá, o sea, con las mejores ropajes, y hay reglas, incluso con toques, digamos, monárquicos, ¿no? Porque es así. Es ante el rey, se presentan ante el rey.
Claro. Entonces, no únicamente la imagen en cómo van vestidos, sino el lenguaje y la forma como se tienen que expresar ante el Reino Unido, ¿no? Yo creo que sería bueno eh, considerar muy bien a quienes envía a las representaciones diplomáticas. Yo entiendo, sinceramente, lo que ocurrió ayer. A mí no me gusta, en este sentido, pues hacer mofa de alguien que ocurrió o que transcurrió su paso por un evento que no era público, porque esto lo que pasa es que alguien, vuelvo y repito, o sea, eso se filmó y se dio una difusión que hoy día, en este momento y hasta ahora, pues está por todos lados, ¿no? Es que no es un tema de mofa y sobre si da risa o no, es un tema de la imagen del país en el extranjero, que nos debemos tomar muy en serio, y ahí no es sobre si es este tipo o el otro, si me cae bien o no me cae bien, es que al final del día, insisto, es la representación que tiene Panamá y los panameños en el extranjero. O sea, es la persona que si hay una crisis, es el encargado de los panameños en ese país en ese momento, que si entramos en un conflicto con un país, es el que en la cara de Panamá ante el gobierno de ese país. O sea, es algo muy en serio eh, que no lo hemos sabido dimensionar históricamente en Panamá. Entonces, yo estoy de acuerdo con los diputados que lo sano sería, lo siento mucho si fue un tema de que le cayó mal una medicina, como dice el comunicado, o lo que sea, pero creo que, o sea, lo más sano sería simplemente reemplazar. Y creo, Camila, retomar el tema de la reingeniería que requiere no solo el servicio diplomático, sino la política exterior panameña. Fíjate, yo al principio de esta parte de la conversación decía que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea es hasta la más aburrida. O sea, históricamente no genera ni noticia. Allí se ratifican algunos acuerdos que Panamá ha firmado y una serie de cosas. Y mira cómo hoy nos damos cuenta de lo importante que puede ser una situación que se da en esa comisión y de lo importante que es esa comisión. Como decía Guillermo, no es ni siquiera un acto público, ahora sí se graba y hay temas de que la Asamblea tiene un canal de televisión, tiene un sitio web y todo se puede transmitir, pero cosas como esta podían quedar en el olvido o nadie se daba cuenta. El tema del Reino Unido, sí, vamos. El Reino Unido también tiene sus historias en su cuerpo diplomático, hay que decirlo. Y Panamá no está en el top 10 de las embajadas del Reino Unido. Entonces, y a la inversa, el Reino Unido sí está en el top 10 de las embajadas de Panamá. ¿Qué ha pasado en nuestro país históricamente con la carrera diplomática? A los embajadores de carrera los envían a las embajadas que no son del top 10. Y bueno, a Panamá nos toca siempre, como dices, muy buenos embajadores porque son de la carrera diplomática del Reino Unido. Y como Panamá no está en el top 10, pasa eso. Pero ahora, por ejemplo, fíjate, Estados Unidos, que tiene carrera diplomática fuerte, ¿a quién nos están mandando? A un embajador que no tiene ninguna experiencia diplomática. O sea, ya Donald Trump anunció a este señor que viene de ser comisionado del condado Dade en los Estados Unidos con cero experiencia diplomática y que fue uno de sus jefes de campaña en la elección que perdió. Entonces, yo creo que el tema de cómo vamos a plantear en Panamá el tema diplomático, porque sí, además de la carrera diplomática, que te enseñan a cómo comportarte, modales y un montón de cosas más, tratados internacionales, etcétera, lo jurídico, entender la política exterior del país, y por eso me voy al caso del Reino Unido más allá que el de Alonso Correa en la India. Que en la India, además de lo que mencionaba hace un rato, está todo el tema de los semiconductores en el que Panamá se quiere meter, etcétera. Yo creo que es muy importante eso. El tema de Europa y lo que Panamá persigue con Europa. O sea, salir de las listas grises. Entonces, no es relajo el Reino Unido, no es relajo Bruselas, no es relajo París, no es relajo Madrid. Para entender qué es lo que queremos. Entonces, me llamó la atención. Si ese señor, digamos que estuviera influenciado por un medicamento o se pone nervioso, ¿cómo se para ante el Parlamento a pelear una posición de Panamá? No puede. Por la medicina o por el trago o por los nervios. No puede. No puede. ¿Cómo le exige que nos saquen de una lista gris ante un foro de la OCDE? Porque ellos son los que tienen que ir a hablar ante un foro de la OCDE. No puede. ¿Sabes? No, no son los 9 diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores y las 3 personas que estaban en el público. Miren, amigos, voy a poner un ejemplo vívido en este momento.
Los gobiernos también hacen sus travesuras muchas veces, sobre todo los grandotes, ¿no? Cuando quieren expresar algún tipo de malestar hacia el país al cual van a asignar un embajador o quieren en alguna forma potenciar su condición de países importantes e influyentes. El Papa Francisco hoy en noticias, ¿saben por qué? Porque ha nombrado un cardenal que ha sido un constante luchador en contra de lo que es la migración, los migrantes, un defensor de los migrantes. ¿Y a dónde lo están mandando? A los Estados Unidos, a Washington. No lo están mandando a lo movió de San Diego a Washington. Entonces, eso le da a ustedes, amigos, la medida. En este sentido, puede que este hombre incluso declaró, y es noticia hoy, que dice que el caso de la migración, según dice él se llama Robert McElroy. Él dice que para efectos de la Iglesia Católica esto va en contra de la doctrina católica. Miren el alcance de esas expresiones. Amigos, gracias por estar con nosotros también, Eduardo. Un abrazo en la distancia. Saludos, los extrañé. Las fechas del 25 y 1 cayeron miércoles, que es mi día de estar con ustedes, así que me hacía falta. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.